Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. En este día continuamos compartiendo con ustedes sobre la Lectio Divina, que es la lectura creyente de la Palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y en esto, bueno, pues nos dedicamos a analizar una serie de pasos que van a ser muy importantes para poder profundizar en esta lección divina. Los pasos los repetimos siempre al inicio del programa para que sea pues útil estarlos diciendo, repitiendo y nos vaya orientando y nos vaya ayudando. Primer paso de la lección divina es invocar al Espíritu Santo, llamar al Espíritu Santo que viene dentro, dentro, vocare, llamar. Lo llamo desde dentro para que Él me guíe, para que Él sea quien dirija mi vida, o sea, aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y hacer una serie de pasos que son importantes también para que esto suceda, y ya que estamos en esa actitud de dejarnos guiar por Él, vamos al segundo paso, que es la lectura creyente, que es la lectura, la lectio en sí. Lectio significa leer, lectura divina, lectura de un pasaje bíblico. Después que lo leemos 1, 2, 3, 4 veces, vamos al siguiente paso, que es meditar. Estoy meditando, paso a la oración. Luego de estar orando, paso a la invocación, lectura, meditación, oración, contemplación, y después de la contemplación paso al compromiso. He querido o he tratado de ir analizando, de ir compartiendo con ustedes pues estos diferentes momentos de lo que es precisamente cómo vivir esa lección divina. Y entonces lo primero que hemos estado viendo ha sido la invocación al Espíritu Santo, que también tiene sus momentos o tiene sus pasos. Es una manera de tratar de hacérselos más didáctico, más gráfico, que ustedes puedan, y en esto obviamente pues todo es un solo momento, pero para irlo entendiendo nos va a ir ayudando. El primero de ellos, dijimos, dentro de la invocación al Espíritu Santo, es tener fe y apertura. Segundo, es pureza de corazón. Tercero, desprendimiento y docilidad. Cuarto, espíritu de oración. Quinto, conversión continua. Y sexto, comunión con la iglesia. Comunión con la iglesia. Estos son los pasos. Ya hemos visto los 4 primeros: fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, y estamos en la conversión continua. Y en esta conversión hemos visto que es convertirnos y cómo se va dando un proceso. Es un proceso de crecimiento, de maduración. El programa anterior, si mal no recuerdo, habíamos hablado de las 3 etapas de la vida espiritual, por decir, la vida terrenal, la vida espiritual y la vida celestial. Sí, son las etapas muy necesarias dentro del proceso de la conversión. Dentro de la vida terrenal o la vida temporal, decíamos que es pues el aprender a descubrir la grandeza de Dios, aprender a descubrir la fuerza de Dios, aprender a entender y conocer qué es la creación y cómo desde esta creación ir descubriendo a Dios. Digamos que en la vida temporal tengo que aprender cómo comer, cómo dormir, cómo divertirme. Pues esto se aprende, ¿sí o no? Mamá, papá nos enseñan a leer, nos enseñan a hablar, nos enseñan a hacer tantas cosas, pero en ese enseñar, pues también es ir descubriendo en todo esto
trascendencia. No me puedo quedar solamente pensando o sintiendo bonito y satisfaciendo mis necesidades, mis sentimientos, todo lo que tengo. Que no son malas, pero es aprender a vivir en lo que tengo que hacer y hacerlo bien. Que eso, pues, hay mucha gente que no cree en Dios, pero vive esta vida temporal muy bien. O sea, sirve, se preocupa por los demás, incluso a veces hay personas que dicen ateas, que son más serviciales, más caritativas, podríamos decir, son más cristianas que los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque tienen ese servicio, esa caridad, y que es muy buena. Y ahí es donde nosotros, bueno, tenemos que aprender a vivir todo esto. Obviamente en este trajín de vida que tenemos, preocupaciones, angustias, situaciones alegres, situaciones tristes, problemas, pues vamos a ir viendo todo esto, porque nos permite ir viendo que las personas, llega un momento, y creo que a todos nos ha pasado, que nos cuestionamos qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Por qué me siento, pues, como que me falta algo? Y me falta algo de todo lo que es, pues, este proceso de mi vida. Siento un vacío, algo no está bien. Y obviamente es porque la gente termina por descuidar su espíritu, ¿sí? Se niega esta acción del espíritu, se niega esta presencia del espíritu, y obviamente es cuando las personas terminan perdiéndose. ¿A qué se debe esto? Voy a retomar un poquito. Entonces, estamos hablando de la vida temporal, la vida espiritual y la vida celestial. Fue lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Y quisiera que retomáramos un poquito de dónde viene esta situación de que ahora el hombre se ha alejado de la presencia de Dios o ha terminado por hacer, pues, esta situación tan importante como la vida temporal. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿sí? Y es precisamente, hablamos también, creo que la vez pasada, de que hay muchas personas que tienen una experiencia espiritual muy bonita y que lo semejaba como un avión que sale despegando, pero que tiene una gasolina medio chafa o que se consume rápido y aterrizan. Hay otros que también se elevan y empiezan a tratar de entender, utilizan un poquito la razón, pero no tienen una dirección y no tienen tampoco un entendimiento claro de la vida espiritual, y pues también terminan aterrizando. O hay quienes hacen esto, suben y bajan, pero llega un momento y se quedan más aterrizados o más en la tierra, enraizados con toda la vida temporal, que repito, no es malo. Luego decíamos que surgía por ese vacío existencial de que tengo mucho, hago mucho, pero necesito llenar mi espíritu. Descubro que hay algo. Y entonces hablamos de las espiritualidades chatarras, en el sentido de que ayudan al ser humano. Sí, hablamos de, no sé, no estoy yo a favor de ello, pero digo ayudan porque sí lo hacen mejor ser humano. ¿En qué sentido? Una meditación zen, meditación yoga, y tú los ves bien tranquilos, los hindúes con todos estos procesos mentales y de ejercicios y de control, y que pueden hacer tantas cosas, ¿no? Como que aguantar la respiración, como sentarse o acostarse en una mesa de clavos, caminar sobre fuego ardiendo. Tú dices, wow, es admirable, sí, logran un control del cuerpo, logran control de las funciones, es admirable, es increíble, fantástico. Pero es una vida espiritual que se queda en eso, en una espiritualidad que no trasciende. Y nosotros hablábamos de la tercera, que es la vida celestial, en donde no nos alejamos de la vida temporal, vamos entendiendo la necesidad del espíritu de alimentarlo, pero la vida celestial no es llegar a controlar los elementos, no es llegar a tener un poder mental, un control mental, que no es que sea malo, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es vivir haciendo la voluntad de Dios para ganar almas para Él, empezando con la nuestra. Esa es la diferencia. Nuestra espiritualidad, que es
cristiana nos tiene que llevar a un compromiso de vida eterna. Cuando es una espiritualidad temporal, una espiritualidad que no trasciende, o incluso vamos a hablar de algunas espiritualidades que hablan de la reencarnación, ¿sí? En donde si tú eres bueno vas a reencarnar en algo superior, y si eres malo te vas a convertir en cucaracha. Así es que tengan cuidado cuando maten cucarachas, no estarán matando a algún familiar, ¿sí? El caso es que el caso es que obviamente aquí hay un proceso en donde, según esto, de tantas reencarnaciones vas a llegar a un nivel de iluminación completa en donde ya te quedas acá como que en un nivel muy elevado y ya no necesitas reencarnar porque ya subiste todos los niveles como juego de video, vas pasando y llegaste al final. Ok, esto es un proceso que se da precisamente en las personas cuando todo depende de ti, todo depende de, y no puedes tú hacer nada por nadie, porque es individual, es tu proceso. Puedes tratar de enseñar, pero al final de cuentas es tu proceso. Y es encontrarte tú y la naturaleza, y todo bien bonito, bien así, con una cuestión. Obviamente nuestra espiritualidad, nuestra vida cristiana tiene un compromiso, en donde en la otra pues puedes controlar el dolor y ya no lo sientes, puedes controlar el sufrimiento y ya no lo sientes, y estás así en un nivel wow, máximo. Y sí, hay personas que tienen el control sobre su cuerpo, bajan su temperatura, bajan su frecuencia cardíaca, creo que todos los hemos visto, ¿no? Capaz que hasta se meten en una caja de esas de plástico y se hacen así como de goma o aguantan quién sabe cuántos minutos debajo del agua. Y dices, wow, tienen un control. Pero nuestro objetivo no es un control. Nuestro objetivo es una lucha contra Satanás que está destruyendo las almas. Entonces, esa es la gran diferencia en nosotros. Nosotros tenemos que hacer conciencia de esta responsabilidad, una responsabilidad que no puede ser simplemente el estar yo bien. Y el sufrimiento no lo queremos, no nos gusta, pero le sacamos provecho. ¿Por qué? Porque ese es el camino que Jesús nos marca y nos enseña. El sufrimiento en el ofrecimiento diario de nuestras actividades, de lo bueno que me pasa, de lo malo que me pasa, para poder hacer lo que tengo que hacer. Sí, ahí es precisamente una libertad que debemos de tener, la verdadera libertad de los hijos de Dios, que ya no busco solamente satisfacer el cuerpo, ni solamente satisfacer el espíritu. O sea, el cuerpo y el espíritu están para el servicio de Dios en la lucha por las almas. Claro, esto se traduce en que tengo que hacer caridad, tengo que cuidar mi cuerpo. Esto es una tarea responsable de un papá, de una mamá que asume este papel, porque si no, pues va a ser después una carga para los hijos, ¿sí? O para los nietos, o peor tantito, la dejan abandonada en un asilo o completamente abandonada en su casa y que se las rasque con sus uñas porque no van a hacer nada. Pero eso es más triste. Por eso es necesario entender cuál es mi meta cuando tengo una espiritualidad. ¿Estar bien? Bueno, pues lo puedes hacer, pero si tú buscas estar bien, ahí es donde muchos cristianos nos podemos perder. Creo que todos han oído esta expresión: Dios quiere que seas feliz. Dios te ha creado para ser feliz. Sí y no, porque tendríamos que ver qué es la felicidad: la vida temporal, la satisfacción de una vida espiritual o la trascendencia en la eternidad. Obviamente, para nosotros la felicidad es estar con Dios, que empieza aquí, pero que se cumple en plenitud después de la muerte. Esto es lo que nosotros creemos, y obviamente esta libertad es necesaria, es precisamente porque muchas personas quieren hacerlo, pero están atados.
a deseos, a sentimientos, a vicios, a odios, rencores, inseguridades que no nos permiten trabajar. No quiere decir que una persona, creo que eso lo estábamos viendo la vez pasada, los que viven o buscan una vida celestial, no quiere decir que no van a aterrizar tampoco, porque a veces cometemos pecados, porque fallamos, nadie está exento de volver a aterrizar en forma guajolotera, pero quiere decir que tenemos ya bien clara la vista a dónde vamos, ¿no? Nos levantamos y le seguimos echando ganas. Esto va a ser muy importante. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a entender varios elementos sobre esta libertad. Por eso estábamos hablando de la conversión y la transformación. Normalmente la conversión se da en un momento que puede ser cuando estás bien, cuando estás triste, cuando estás preocupado, cuando te sucede algo maravilloso. O sea, es una experiencia que, wow, por lo regular a veces es un problema, casi siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque te encuentras con una realidad en donde te sobrepasa y entonces aspiras o buscas la fuerza de Dios para poder enfrentarlo. Pero también ha habido personas que pues, no han tenido ninguna bronca, no han tenido nada, pero tienen un encuentro con Dios y eso sí, ven su vida vacía. Hay una señora española, no me acuerdo cómo se llama, escritora, que aquí ya la hemos mencionado, que tuvo su viaje a Medjugorje y en creo que cuestión de 30 segundos vio toda su vida de pecado y dice que tuvo una transformación y se puso a llorar al ver toda su miseria, al ver todo eso, pero ella estaba bien, tenía un marido excelente, hijos, trabajo, o sea, no tenía broncas, pero tuvo un encuentro a través de esa experiencia y entonces hay una conversión. Entonces, para que haya una conversión no se necesita algo así como que trágico y doloroso, puede ser de cualquier tipo. Y son experiencias, obviamente, que nos van a ir ayudando a entender esta situación. En sí, ¿a qué me lleva la conversión? A querer cambiar, querer ser mejor, pero en función de una meta, un objetivo. Y este objetivo, si no es Dios, pues obviamente no me lleva más que una espiritualidad, que no es la espiritualidad cristiana. Por eso lo he hecho estas tres divisiones, ¿no? Vida terrenal, vida espiritual y vida celestial, o vida de la divina voluntad, ¿sí? Pero cuando entendemos esta situación, vamos a enfrentarnos a estas debilidades que siempre constantemente van a fraccionar este deseo de cambio, este deseo de conversión. Y obviamente, ¿cuáles son las principales causas por las cuales una conversión deja de ser conversión? Podríamos hablar de muchas, pero podríamos decir dos. Falta de perseverancia. Para que una conversión se dé, tendríamos que tener perseverancia. Entonces, el problema es que no somos perseverantes. Hay personas que pueden ser perseverantes en ámbitos terrenales, ¿sí? O sea, voy a poner un ejemplo, las mamás en la limpieza de la casa, ¿no? Ven así, se pone así como que, lo fácil, pues sucia la casa, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Ves papeles tirados, la mesa toda así, los trastes sin lavar, no, hombre, es una cosa así. ¿Y qué es lo que hace la mamá? Una constancia en la limpieza. Se las ingenia y a veces le roba horas en la noche para que la casa esté. Lo andan caminando como zombies las señoras, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una constancia. También lo vemos, por ejemplo, en la limpieza del cuerpo. No, yo no salgo si no me baño. Yo no salgo. Bueno, hay una constancia en algunas cosas, pero en otras, pues empezamos, pero lo dejamos. Y esto es precisamente uno de los principales problemas en el proceso de la conversión. ¿Por qué? Porque empezamos, pero no somos constantes. ¿Cuál sería la causa? Una de las causas por las cuales no somos constantes es que no vemos los frutos. No vemos algo que se note.
como recuerdo a mi madre, ¿no? Que decía, pues ¿para qué tanto limpio? Si yo voy limpiando, ustedes por atrás vienen tirando las cosas, ¿sí? Esa frase clásica, ¿no? Yo por donde limpio, ustedes tiran. Ya pasé limpiando y ya volteo y ya está todo tirado. Yo creo que todas las mamás se ponen de acuerdo para decir eso. Pero, pero es interesante entender esta falta de perseverancia. Ahí tú simplemente ponte a analizar, estamos en ese proceso de conversión, ¿qué es más fácil que dejes? ¿Una actividad terrenal o una actividad celestial? Una actividad espiritual. Pues es más fácil que dejes. ¿Por qué? Porque en lo terrenal es lo práctico, lo inmediato, limpiar la casa, ir a esto, ir de compras, y se ve el resultado, y tienes que hacerlo. Y entonces vamos postergando lo espiritual. Vamos postergando momentos de oración, hora santa, confesión, comunión, lecturas sagradas, la palabra de Dios, alguna vida de santos, algún libro espiritual. Lo vamos postergando a tal grado en que ya después no hacemos nada. No leemos nada. No, nada. Nada de nada, ahora sí que no nadamos nada. Y ese es un problema serio. ¿Por qué? Porque lleva a la persona a desilusionarse. Y como no vemos frutos, no vemos cambios en nosotros, ¿para qué seguimos? Tal vez no lo decimos, pero es precisamente esta situación que nos lleva al segundo problema en una conversión. La insuficiencia la insuficiente determinación, ¿sí? Para continuar con el camino con gran fuerza. Si no tengo perseverancia, pues obviamente mi determinación pues va a ir disminuyendo a tal grado que no voy a poder hacer todo lo que debería de ser en la vida espiritual. Por eso, cuando determinamos, o sea, ¿qué es determinar desde el punto de vista de la etimología? Pues obviamente es tomar una decisión, una decisión que nos llevará a un entendimiento que será cada vez más firme. Por eso es importante, cuando uno está en este proceso de la conversión, ver qué tanto problema tengo con mi perseverancia. ¿Puedo ser perseverante? Sí, pero ¿en qué soy más perseverante? De hecho, de ahí determina muchos vicios. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a lo inmediato. ¿Qué es lo que genera el vicio? Una satisfacción de alguna cuestión que muchas veces genera un placer, pero me va dañando otra parte. ¿Y cuál es el problema? Que tiene más fuerza lo que siento que el daño. Aunque sé que me hace daño, hago esto. ¿Por qué? Porque hay un vacío, porque hay una falta de determinación, de decir, ok, empiezo esto y lo voy a estar haciendo, ¿sí? Y otro obstáculo muy frecuente en el proceso de la conversión es la desilusión. Pero de aquellas personas que no tienen testimonio, falta de testimonio, desilusión de las personas, ¿sí?, que supuestamente ya están convertidos. Aquí empezamos con los principales. ¿Quiénes serían? Los curas. Luego, las monjas. Y luego, los laicos que no salen de la iglesia. Supuestamente son convertidos. O son renovados. O son de la adoración perpetua. Y a lo mejor hay una falta de testimonio. Obviamente, para una persona que ya busca a Dios, pues sabe que las miserias de los demás están ahí, pero para uno que empieza, se desilusiona. Y dices, oye, ¿para qué? ¿Para ser como ellos? ¿Para estar así? Con permiso, pues sabes que estoy mejor acá. Y esto, obviamente, es triste, pero es la verdad. Cuando una persona se encuentra con otras personas que pues se dicen de ya convertidos, o sea,
términos que se utilizan dentro del ámbito de la vida de iglesia, ¿no? Que, por ejemplo, la de renovación, o que si este es tu retiro de iniciación, o que si ya viviste esa situación para poder decir que ya eres, o que ya tienes, ¿no? Y a lo mejor sí, pero esa falta de testimonio que todos tenemos, tristemente. Si pudiéramos analizar cuántas personas, cuántos modelos encomiables, cuántos modelos que digas, wow, esta persona sí, pues es difícil, ¿no? Podríamos hablar de los santos, y aún ellos tenían sus cosas. Tengo una anécdota muy curiosa. Cuando yo estaba estudiando la teología allá en la Pontificia de México, tuve un maestro de historia de la iglesia, el padre Olimón. Este padre, que es historiador y muy, muy conocido, nos platicaba la historia de una comunidad mexicana, creo, no sé de dónde era, pero le tocó atender espiritualmente a una monjita ya grande, y que estaba su fundadora en proceso de ser declarada sierva de Dios, que son las etapas: sierva de Dios, beata y santa, ¿no? Y le dice, porque ella estuvo con su fundadora, y todo el mundo la tenía así, ¿no? Como que, wow. Y entonces le dice, encomiéndate a tu fundador. A esa, y quién sabe qué. Y el otro se quedó así como que... O sea, es difícil poder decir que hay una persona a la cual valga la pena imitar, porque no hay. Podemos ver cuestiones buenas de las personas y tratar de, y reconocer y saber que también van a tener sus cosas malas, porque no hay nadie perfecto. Los únicos dos perfectos que pisaron la tierra fue Jesús y María, en ese orden. Ahí en fuera, hasta hay un refrán, ¿no? Hasta el más santo peca 7 veces. Así como que entonces, ¿qué no se espera? Obviamente, pero bueno, independientemente de todo esto, se descubre una sed espiritual en las personas. Hay una sed cada vez más creciente en las personas, que van a querer crecer, que van a querer buscar, que van a ser muy, muy, muy importantes para poder crecer en esta vida espiritual. Entonces, hay generaciones que están ahora, actuales, jóvenes, que están buscando, que están queriendo crecer. Claro, nos vamos a enfrentar a situaciones, obstáculos de los pensamientos, de las formas de vivir, de las filosofías que alejan al ser humano de esta vida espiritual. Podemos hablar del hedonismo, que es el placer por el placer, el relativismo, que no hay verdades absolutas, todo es relativo, es subjetivo. El objetivismo no, el subjetivismo, o sea, que tenemos valores universales, el respeto a la vida, el respeto al recién nacido, todo. Esos son valores. En el subjetivismo, en el relativismo, dicen, no, todo es dependiendo de... ¿sí? Tú trata de dialogar con mujeres que quieren derecho a abortar, no puedes hacerlas entender. O sea, yo soy dueña de mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera, porque es mi vida, es mi cuerpo. Y eso, pues al final de cuentas se llama egoísmo. Claro, es triste, pero esto es corrientes que van cada vez tomando fuerza. Entonces, es donde van descubriendo las personas el posmodernismo, todas estas cuestiones donde todo está permitido. Tu libertad te lleva a un libertinaje. Puedo hacer lo que quiera porque me gusta, porque me hace sentir bien. Y ahora están atacando los valores, ya no hay valores, ya no hay. Y trata de hacerlos entender. Y no, y hemos llegado al ridículo. Hemos llegado al ridículo donde todo te está permitido. Todo te está permitido. Los valores éticos no sirven, no están ahí, ¿sí? Y obviamente, ¿cuál es aquí la cuestión? Cada individuo
va a establecer sus propias normas. Lo que a ti te gusta. Entonces, preséntale al joven un mundo así. No necesitan convertirse. No necesitan, ¿por qué? Porque no están mal. No descubren. Y aunque hay un hambre espiritual, están siendo saciados con espiritualidades que yo les llamo chatarras, porque aunque te hacen sentir bien y hay gente bien metida en todo esto, ¿qué es lo que sucede? No entienden, no trascienden a una espiritualidad cristiana que busca la salvación del alma, ¿no? El famoso pensamiento light, ¿sí? Todo light, ¿no? Dieta light, relaciones light, todo superficial. Obviamente es cuando una persona que va descubriendo esto y se da cuenta que está vacío, es cuando empieza a lo mejor un proceso verdadero de conversión. Pero necesitamos mostrarle ese camino, esa dirección, para que no se pierda. Entre tantas, es cuando llegas a un camino y ves que hay tantas disyuntivas, dices, pues, ¿para dónde me voy? Y como son anti-instituciones, y la iglesia es la institución más antigua que existe, pues con la iglesia no quiero nada. Y con los curas menos. Sacaron una foto en Chile, no sé si supieron de todo el escándalo de los sacerdotes pederastas, y que la mayoría de los obispos creo que presentaron su renuncia. Sacaron una foto en un puente peatonal, en una vía rápida en Chile, 3 imágenes, se dicen que eran maniquís, pero eran disfrazados de obispos, de sacerdotes colgados, ¿sí? Y con una leyenda en contra de los sacerdotes pederastas y todo. Precisamente cuando nos damos cuenta de que no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿sí? Por eso, nuestra conversión es donde me hago responsable de mi destino y del destino de los demás. Esa es la espiritualidad cristiana. Y por eso es importante la conversión. Me hago responsable de mi destino, pero también del destino de mi prójimo. ¿En qué sentido? No puedo obligarlo, porque la fe cristiana no obliga a nadie. Dios no nos obliga, ¿sí? Es que todas estas cuestiones que nos ha presentado el mundo, términos que a veces no alcanzamos a entender, pero que no nos ayudan o no nos permiten comprender estas técnicas políticas, sociales, que van haciendo que nos desviemos, nos perdamos en todo este proceso de querer ser mejores. Por eso, un verdadero cristiano se enfrenta a todo esto, no obliga a nadie, pero trata que a través, con el poco testimonio que dé, pero con la fuerza del Espíritu Santo, ser responsable de su destino y del destino de los demás, tratando de convencerlos sin violentarlos. Un cristiano no puede violentar a nadie para su fe. Al contrario, dicen que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y eso es lo que nos pide. Precisamente, un buen cristiano tiene que estar bien consciente de todas las trampas, todas las mentiras, todas las enredos que nos presenta el mundo, para no desviarnos, para no perdernos. Entonces, ¿qué dirección debe tomar mi familia? ¿Qué dirección debe tomar la sociedad? ¿Sí? Cuando descubrimos que ya no es el amor la principal inspiración en la familia. Vean ustedes, ¿sí? Es cuando los hijos quieren pensar en un hogar permanente. Los jóvenes ya no piensan en un hogar permanente. No quieren casarse. Quieren vivir juntos, pero no saben cuánto tiempo. Y es nada más por un tiempo, ya que no funcione, con permiso. O sea, ya no es esa intención, ese deseo, ¿sí? ¿Y cuándo voy a poder creer en el otro? Cuando yo veo en el otro a alguien que me va a producir. O sea, veo en el otro a alguien que me produce, alguien que me da, o alguien que yo le puedo dar para recibir algo. Es como si lo rentara.
pero no es un valor, ya no es la persona que es la importante, ¿sí? Obviamente, cuando se van dando todos estos aspectos. Obviamente, cuando nos damos cuenta de todas estas actitudes que les he mencionado, ¿qué es lo que va a ocasionar? Es un ataque a la identidad y a la naturaleza del hombre. ¿Quién soy yo y para qué estoy aquí? Esto obviamente nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo con el ser humano. Y ahí es cuando, siguiendo obviamente este relativismo, el de si nosotros estamos aquí solamente para placer o estamos aquí para algo trascendente. Obviamente, pues podríamos seguir hablando mucho sobre esto, en donde ahora lo importante es lo que yo quiero, el egoísmo, el ego autoritario, yo quiero, yo deseo, yo pienso, a mí me gusta. Entonces es algo de lo cual vamos nosotros a ir trabajando. Con esto es nada más para recordar este aspecto que está afectando y seguirá afectando a los seres humanos. Ahora bien, empezando ya con este aspecto de la conversión, decimos precisamente un cambio de lugar, cambio de marcha o un cambio de rumbo o un giro completamente. ¿Sí? Es una necesidad interior. La conversión es una necesidad interior. Y obviamente esto viene del espíritu. ¿Y esto de dónde viene? ¿Dónde viene este deseo de cambio? Esto viene del Espíritu Santo, que habita en nosotros. ¿Sí? Es precisamente, es el deseo renovado, es el deseo de conversión. No es una decisión poética, no es una decisión filosófica, racional, o que nace de la creatividad, de la inteligencia del ser humano. No es una cuestión en donde yo lo decido y ya. Es una necesidad que proviene del Espíritu Santo. Es algo tan sencillo que lo va a decir este pasaje del, ahorita les digo, Primera de Corintios, Primera Corintios capítulo 2, versículo 3. No es cierto. Primera 12:3, es que ya no veo bien. Yo creo que fue del susto de que se rompió esta cosa. 12:3. O sea, esto lo vamos a ver, Dios mediante, la próxima vez. De los pasos dentro de la conversión, los pasos también de la perfección espiritual, del crecimiento espiritual. Pero bueno, dice así: por eso os hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Nada podemos hacer sin Él. Entonces, todo este deseo de que, ay, es que yo tengo ganas, es el Espíritu Santo que está hablando en ti. Así de fácil. Nos quitamos de cosas que yo soy, incluso precisamente buscamos Juan 15:16, Evangelio de San Juan 15:16. Nos dice así. Otra vez Juan 15:16. Dice aquí: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Al final de cuentas, ¿quién es el que nos escogió? Pues Dios. ¿Quién te llamó a esta conversión? Dios. ¿Quién te está dando en ti este deseo? Dios.
Pero si tú no aprendes a escucharlo, todos estos deseos, todos estos sentimientos, los vas a confundir y vas a tomar desviaciones. Dios siempre llama, pero a veces nosotros no entendemos, ¿sí? Es precisamente esta inspiración, hay que tomarla siempre en cuenta, hay que estar consciente, con agradecimiento, pero con seriedad, con una seriedad, porque no le damos la importancia, ¿sí? Por eso les decía que es necesario que nosotros, de este deseo que tú tienes de ser mejor, viene del Espíritu Santo. Con esto ya te puedo decir entonces que Dios no te ha abandonado. Es que ¿por qué Dios no? Pues ¿quién crees que te está dando las ganas de ser mejor? Es que Dios no me escucha, es que ¿de dónde crees que te viene el deseo de cambio? Pues es de Dios, es el Espíritu Santo que está hablando, que está actuando en ti para que se dé esa transformación. Bueno, aquí le vamos a dejar, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, continuamos con nuestra programación. Estamos hablando del proceso de la conversión. A ver si lo pongo ahorita para cuando yo le oiga esta última parte. Hablar sobre el proceso del crecimiento espiritual, los pasos para un crecimiento espiritual que pueden ser muy importantes dentro de la conversión. ¿Cuáles serían, así a grandes pasos, los medios para hacer precisamente, para santificarnos y hacer este proceso del crecimiento? Bueno, ahorita no lo subí. Bueno, pero es nada más para acordarnos un poquito. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y les dé una vida sana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.